diseño con el microinversor Enphase C250. Parte de los objetivos de, el C2, de la presentación es que entendamos los componentes que se utilizan para diseñar sistemas con el inversor C250. Es posible que ya ustedes estén familiarizados con los otros inversores de Enphase, el M215, M250. Pues este inversor es un inversor más que se usa para proyectos más grandes, en trifásico. Se llama proyectos comerciales, industriales o utility scale, que es para nivel de ventas de energía, no necesariamente para generación distribuida. Y parte de la presentación es aprender los componentes para hacer el diseño y ver la modularidad y poder entonces construir proyectos con este microinversor. La tecnología. Pues básicamente es parecido a los otros microinversores Enphase. Se usa un microinversor por módulo fotovoltaico y pues se construye, ¿verdad? Se pone cada microinversor debajo del módulo, se conecta a través de un cable troncal. Ese cable troncal recoge todos los circuitos en un panel eléctrico o tablero. Y de ahí pues se lleva al punto de conexión. En el caso del C250, pues, ¿qué cosas son especiales? Bueno, el cable, pues es un cable que conecta de línea a neutral cada microinversor. Es un cable de 277 voltios y tiene un Envoy C, que es diferente de los otros Envoys. Este sistema requiere usualmente de tener un acoplador de fases, un filtro de línea y un transformador para hacer la conexión al punto el punto de conexión. El microinversor es generación 4, que se parece mucho a la generación 4 del M215 y M250. Y siempre voy a decir que se refieran para los detalles técnicos a la hoja técnica del inversor. Pero aquí tengo un resumen, ¿verdad?, de las características de ese inversor. Pues tenemos que el voltaje de entrada en la parte de corriente continua. Un momentito que estoy aquí buscando en mi marcador. Ok, aquí tengo el apuntador que lo acabo de encender. Pues la parte de, estos son los terminales de la conexión DC hacia los módulos fotovoltaicos. Pues tenemos que en este inversor podemos conectar módulos hasta 350 vatios. Y el voltaje, el voltaje que puede llegar es hasta 60 voltios de corriente continua o DC. Es importante que no se exceda ese voltaje porque si no, el inversor pues no va a trabajar adecuadamente y pudiera dañarse. Así que cuando hagan el pareo de los módulos, tienen que verificar que no se excede del voltaje de 60 voltios en el lado DC. También tenemos la parte de información de salida, la corriente alterna o AC. Pues el inversor, la potencia es de 240 vatios. Ahora, eso es nominal. Tiene un pico de 253 vatios. Lo que uno hace es que hace todo el diseño de la parte de corriente y los breakers con la información de 240 vatios por inversor, pero para el punto de conexión y la carga de los transformadores, pues uno utiliza la potencia pico. El voltaje de conexión, pues el voltaje de conexión, aquí es un punto interesante porque este inversor tiene una estructura de construcción parecida a la de la serie M o el M215, M250, excepto que en vez de cada inversor conectar de línea a línea, este inversor conecta de línea a neutral y tiene
un rango de uso de salida entre 220 y 248 voltios de corriente alterna. El inversor de interconexión, como la tecnología ya lo cubre, no tiene su generación de voltaje ni de frecuencia. Así que cuando estamos hablando aquí el voltaje es que se puede conectar en ese rango. O sea que si el voltaje está en ese rango, pues él se puede conectar. Y esto es de línea a neutral. Usualmente, cuando estamos hablando de sistemas trifásicos, pues digamos que estamos conectando a 248 voltios, que sería el máximo del voltaje nominal de línea neutral. Eso representa 430 voltios de línea a línea. Por lo tanto, si yo fuera a conectarme a un sistema de 480 voltios de línea a línea, pues necesito un transformador de interfase para poder hacer la conexión. Lo de los transformadores lo vamos a estar cubriendo más adelante en la charla. El inversor es monofásico, así que él conecta en una red trifásica de línea neutral, así que se puede hacer la conexión y a través del Envoy pues se hace la comunicación con todos los microinversores. Un dato que aumenta su utilización en proyectos comerciales, además de trabajar un voltaje mayor que la serie M, que el voltaje de línea neutral es de 120 voltios, y este voltaje de este inversor C250 es de 220 a 248, dependiendo de la conexión que hagan, es que se pueden poner más unidades en un circuito trifásico de 20 amperes. Como bien ya saben, el cable troncal de Enphase, pues es un cable que está hecho de alambre de número 12 de cobre. Pues ese alambre tiene una ampacidad de 20 amperes, así que todos los circuitos de los microinversores son de 20 amperes, pero en este caso, como está operando a un voltaje mayor, pues él puede tener hasta 48 inversores en un circuito de 20 amperes. La eficiencia ponderada es 96.5, similar a los otros inversores de la generación 4, y tiene la tierra integrada. ¿Qué quiere decir tierra integrada? Pues eso quiere decir que a través de este conector, que es el que va al cable troncal, recibe la tierra del cable troncal y va al inversor, y el inversor, a través del lado de conexión de corriente alterna, pues ya hace su tierra. El lado de corriente continua está flotando y cumple con los requisitos del código eléctrico de sistemas que tienen el lado DC flotante, ¿no? El lado DC no está conectado a tierra. Ahora, la carcasa, esta placa de metal, pues está aterrizada internamente en el inversor, y si ustedes cuando lo coloquen a los rieles metálicos o las estructuras metálicas a través de un tornillo que se coloca o aquí en el centro o dos aquí en los lados, pues cuando hacen esa unión a través de equipo aprobado para unión a tierra, arandelas que muerden o cierto tipo de dispositivo de tierra, de tornillos de tierra, pues ya queda la tierra hecha entre el sistema estructural metálico que soporta los módulos fotovoltaicos y la red eléctrica. O sea, por eso se llama tierra integrada, porque no se requiere una tierra por fuera, como era antes. Para cualquier pregunta de Enphase, es bueno que tengan esta dirección de la internet, porque aquí pueden ir y buscar toda la información que necesiten de Enphase. Voy a ir un momentito a la red para que lo vean. Voy a salirme un poquito aquí del PowerPoint. Y vamos a ir aquí a... Esta sería la página de Enphase, que estaba indicada ahí. Vamos a Español Latinoamérica. O sea que esa sería la página cuando entran. Si no estuviera en español,
Es cuestión de ir aquí al icono del mundo, van a Latinoamérica y aquí escogen el país, ¿verdad? Que más se acerca a donde ustedes están instalando. Está Colombia, Chile, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico. Esta es la sección de Latinoamérica que tenemos ya representado con diferentes países y podemos, digamos que queramos ir en México, pues podemos entonces marcar español y entraríamos al enlace para ver todo tipo de información de los productos que se tienen. Por ejemplo, vamos a microinversores, eh, ahí podemos ver la gama de productos, la familia de los microinversores. Hay mucha información de descripción. Si necesitan educación o tienen preguntas, aquí también se pueden informar de toda la variedad de productos Enphase. Eh, entonces, si necesitan las hojas técnicas, pues están aquí, que dice aquí abajo, descargar la hoja de datos. Pues ahí, de cualquier inversor que esté presentado, pues, por ejemplo, el C250, que es el que estamos hablando hoy, pues aquí yo descargaría la hoja de datos. Le dan ahí y descargan la hoja de datos. La hoja de datos del C250 en español se ve de esta manera. Vamos a traerla aquí. Eh, esta es la hoja de Gabriel, datos. Sí, nos perdón. no te preocupes, nos preguntan que si vamos a compartir la presentación. Sí, la presentación se puede enviar, yo diría, si la solicitan, va a llegar una grabación mañana, denme 24 horas en lo que la grabación se compila, automáticamente van a recibir un email con la grabación de hoy. Pero la presentación como tal, si nos escriben solicitándola, pues la enviamos. Claro que sí, les voy a Pero poner el correo de Gabriel en el chat a todos, muy bien. para que le escriban a Gabriel en caso de que tengan alguna duda o si necesitan la presentación con mucho gusto. Muy bien. Adelante. Sí, entonces estaba aquí hablando sobre la hoja técnica del C250, que es todo ingeniero que esté diseñando con el C250 debe de hacer referencia a esta hoja porque se encuentran todos los datos técnicos del inversor. Hay otros documentos que los voy a hablar más adelante que son de apoyo, pero esta es la base. Aquí es que se habla todas las características, por ejemplo, de corriente continua, de corriente alterna, rendimiento, datos mecánicos, características, toda esta parte que explica de cómo las tolerancias de operación del inversor están discutidas aquí, están plasmadas aquí. Y las garantías, menciona, si leen la hoja de garantía en detenimiento, dice que si se sale de los parámetros operacionales discutidos en esta hoja, pues ya no tiene garantía el inversor. O sea que cuando hagan el diseño es importante verificar que están dentro de los parámetros operacionales. Por ejemplo, mencioné lo de conexión, una tensión máxima de 60 voltios en corriente continua o DC, pues obviamente no le voy a poner aquí un módulo fotovoltaico de 72 voltios porque va a dañar el inversor y entonces no va a estar en garantía. Así que hay partes que hay que eh, pensar, ¿verdad?, en el diseño antes de hacer la instalación. Pero la buena noticia es que Enphase es un sistema fácil de comprender y que en la parte de corriente continua DC, ese es todo el diseño que necesitan, parear el módulo fotovoltaico con el microinversor. Una vez hacen eso, ahí terminó el diseño DC del sistema. Eso es un plus, o sea, una parte positiva. Vamos a continuar con la presentación. Gabriel, tengo un par de preguntas aquí. Sí, Me dicen, ¿cuánto tiempo de garantía en México? José, todos los productos de Enfis en México tienen 10 años de garantía, que es nuestra garantía global. Si es que requieres una extensión de garantía, nosotros como tal no vendemos extensiones, pero si tienes proyectos específicos donde lo podemos revisar, podemos pedir una extensión. Esto no es seguro, hemos dado ya extensiones de garantía para México. Si tienes algún proyecto específico de C250, M215 o M250, porfa avísanos, si ocupas más garantía y lo revisamos, ¿va? Entonces la respuesta es revisémoslo. También otra pregunta, Gabriel, me dicen, buen día, con respecto al cable de tierra,
Este se puede utilizar por el conductor de puesta de tierra de los bastidores y gabinetes que se requiere. Sí, por bastidores está hablando de los paneles eléctricos. Pues cada panel eléctrico tiene su barra de tierra, ¿verdad? Ahí se llevan todas las tierras de los equipos eléctricos. Pues a través de la conexión del cable troncal, déjame ver si puedo, en la próxima transparencia se muestra un poquito del cable. Ok, este es el cable troncal, este es el conector. El cable troncal, esta foto realmente no es el del C250 porque el C250 es un cable de 277 voltios, pero para ilustrar, ¿verdad? Que tiene un cable de tierra, lo ven aquí, el verde, pues ese cable de tierra es el que lleva la conexión de tierra desde el panel eléctrico hasta el equipo, hasta los microinversores. Pues a través de ese mismo alambre, a través de la carcasa metálica del inversor, pues uno puede aterrizar toda la estructura metálica que está sujetando los microinversores y los módulos fotovoltaicos. Tengo otra aquí transparencia que habla, ¿verdad?, de el tipo de conexión del cable troncal, cómo es ese cable troncal por dentro. Pues como un sistema trifásico, pues tengo que balancear la generación por fase. Así que ese mismo cable troncal, cada 3 conectores, él va a repetir la fase. Por ejemplo, si estamos mirando aquí el primero, conector A, pues tiene la fase 1. El conector B tiene la fase 2 y el conector C tiene la fase 3. Entonces, el próximo, que sería el conector D, pues repetiría la fase 1 y así, y va repitiendo. O sea que el mismo cable troncal, si lo usan en secuencia, pues él ya reparte equitativamente los inversores por fase. Recuerden que es conexión de línea a neutral, cada inversor. Y la tierra, pues va a cada inversor. Entonces, esa misma tierra, pues la que discutí que se usa para hacer el aterrizaje de las estructuras metálicas, todo de acuerdo al código. Ahora, siempre verifiquen que el código local, ¿verdad?, no es diferente del código NEC, el National Electric Code, que es que se usa en muchos países de referencia, pero puede ser que localmente hay un código diferente, pues ahí queda del diseñador instalador verificar sus códigos locales para la conexión. Pero los inversores están todos aterrizados a través de este cable. No hace falta cables adicionales de tierra. En cuanto a las garantías que mencionado Indira de la pregunta, pues toda Latinoamérica pues tiene un formato, en Puerto Rico un formato un poquito diferente. Así que yo lo que recomiendo es que para la garantía hablen con el equipo de ventas de Enphase. Al final al final van a estar escritos los correos electrónicos de los contactos de ventas y técnicos de Latinoamérica para que los tengan y hacen la pregunta, ¿verdad?, puntual, ¿verdad?, para su región. Acuérdense que estamos aquí dando un webinar para todo Latinoamérica. Volviendo atrás un momentito, de los componentes básicos, pues tenemos que está el conector del cable troncal, pero al terminar la línea eléctrica de ese cable troncal siempre hay que poner un terminador de cable troncal, que esto es básicamente un tapón de ese cable para mantener la integridad IP67 o NEMA 6 del cable, que básicamente es una configuración sumergible que puede mantener, ¿verdad?, aislado. Y esto es una calidad extra de Enphase, que en su cable y sus conexiones de los inversores tienen unas conexiones que puede mantener una vida de 25 años en el sistema. En cuanto a la herramienta que se presenta aquí, pues cuando estén comprando el sistema, es bueno que sus instaladores en sus bultos de herramientas tengan par de estas llaves para los trabajos, porque eso les ayuda rápidamente a conectar y desconectar, particularmente en servicio, porque cuando están armando el sistema, pues básicamente están haciendo todas las conexiones
y esa no necesita la herramienta. La herramienta es necesaria para abrir las conexiones, que si tienen que cambiar algo, pues van a necesitar la herramienta. Vamos a continuar. Ok, el Envoy C. El Envoy C va a continuar siendo este que ven aquí en la foto, un Envoy estilo ovalado. Comunica hasta 600 microinversores. La comunicación es PLC, que quiere decir Power Line Communications, que es que habla con los, o sea, el Envoy se comunica con todos los microinversores a través de la línea eléctrica, la misma línea eléctrica que le suple potencia al Envoy y se conecta con todos los microinversores, que sería esta línea eléctrica, ¿verdad? Entonces, esta línea eléctrica, pues el Envoy va a estar conectado entre una de las líneas y el neutral. O sea que este Envoy no es igual al otro, que el Envoy anterior requiere una potencia para operar de 120 voltios. Este Envoy no, este Envoy, como este sistema tiene un voltaje mayor, el voltaje de este sistema básicamente está entre 220 y 248 voltios de línea neutral para operar. O sea que con 120 voltios no va a funcionar. Tiene 2 años de garantía y es para uso exclusivo de los inversores C250. Esta parte es importante, ¿verdad? No se puede, este Envoy no lo pueden usar con otros microinversores, solamente con el C250. Entonces la producción, pues ¿cómo trabaja? Pues el Envoy recibe información de los microinversores de la producción local y tiene una precisión de venta de energía, o sea, de producción de energía de 5%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de los reportes de cada microinversor está leyendo la potencia que produce y se la transmite al Envoy y el Envoy agrega la información, ¿verdad? Y la transmite a la red para comunicarse con el Lighten, que es nuestro sistema de monitoreo. Y ese número que se reporta, pues tiene una precisión de 5%. O sea que de 100, pues la desviación es de 5 puntos. Ok, entonces esto es importante porque si necesitan medición de precisión mejor, pues necesitan añadirle otros sistemas de medición que no es este. Este es un sistema para el sistema de monitoreo de nosotros, es suficiente para reportar y para saber que el sistema está funcionando adecuadamente. Ok, además del C250, los sistemas, además del Envoy C, y el sistema del C250 requiere un filtro y un acoplador de fases. En los diseños que pueden ver por ahí se representa este sistema aparte, por ejemplo, un filtro de línea aparte y un acoplador de fases aparte. Pero Enphase ha conseguido este modelo que es 2 en 1 y puede llegar hasta 250 amperes, pero vamos a ver en el manual en el manual de diseño da otras opciones de sistemas de mayor amperes, pero lo que pasa es que este sistema ya está, este modelo está para la comercialización del C250 modularmente, para el diseño rápido y fácil, pero de haber diseños dedicados especiales, pues se puede conseguir los modelos, es cuestión de hablar conmigo o escribirle a los representantes de ventas de Enphase. Entonces, ¿qué hace el acoplador de fases? Bueno, si recuerdan, a ver si me funciona aquí la pluma aquí. Digamos que el Envoy C, me parece que no me está saliendo la... Ok, ahí salió. Digamos que el Envoy C está aquí. Entonces ese Envoy C está conectado entre la línea 1 y el neutral. ¿Verdad? Va a haber una conexión que de hecho déjame arreglar esto porque él está conectado del otro lado, porque este es el lado de la línea, ¿verdad? El lado que no está filtrado, pero el Envoy siempre va conectado del otro lado, del lado que dice Load Array. Esto es el lado donde están los microinversores. Pues vamos a ponerlo acá, está el Envoy
Vamos a dibujarlo de nuevo aquí. Tenemos el Envoy C, está conectado de línea 1 a neutral. Ok, y ahora, ¿qué hace el acoplador de fases? Pues le permite al Envoy, desde esa conexión que tiene eléctrica, cruzar y hablar con los inversores que están en las otras dos fases a través de estos filtros de frecuencia. Son filtros pasabanda porque el Envoy funciona, él comunica, la señal de comunicación ocurre a 144 kilohertz. Así que estos filtros pasabanda pues permiten que la señal de comunicación pase a través y se logre comunicación con todos los microinversores que están en el arreglo trifásico. Si no le ponen el acoplador de fase, o sea, si no usan acoplador de fase, pues en el sistema lo que va a pasar es que el Envoy solamente va a hablar con los microinversores que estén en la fase A, no va a haber los otros dos. Así que es importante que cada sistema que ustedes construyan tenga un acoplador de fases. El filtro de comunicación es importante porque, especialmente en sistemas comerciales o grandes, hay ciertos ruidos eléctricos que afectan las comunicaciones entre los microinversores del Envoy. Entonces, este filtro de comunicación, este filtro, lo que hace es que eh, evita que entre ruido al sistema. Digamos que el ruido está acá de este lado, mucho ruido en la línea eléctrica, pero al estar protegido por el filtro, pues las comunicaciones se mantienen y el sistema trabaja adecuadamente. Y si se fijan, este filtro, el LCF250PC, que es un modelo que tiene Enphase como uno de sus componentes, ¿verdad? Que tiene en la hoja de ventas, pues es de 250 amperes y tiene una capacidad nominal de 480 voltios de línea a línea, pero recuerdan que el Envoy trabaja a 430 máximo, eso es nominal, de línea a línea, pero este sistema es adecuado para la operación. Ok, vamos a ir a diseño comercial. Vamos a hablar del diseño. Ok, sí. Gabriel, tenemos algunas preguntitas. Bien. Mira, la primera dice, ¿hay algún Envoy que sea Revenue Grade para el C250? No. Okay. El único Envoy que es Revenue Grade que tenemos se llama Envoy S-Meter o de medición, que es rectangular, color negro. Ese Envoy viene, o sea, cuando lo compro, lo sacan de la caja, viene con un transformador de corriente que ya está calibrado en la fábrica para darte una precisión de 0.5% de error. O sea, la precisión es 0.5% y pues obviamente es 10 veces mejor que la de 5% que tienen todos los Envoys estándar. Así que si necesitan Revenue Grade para un sistema con C250, pues tendrían que buscar un equipo de medición o sea, del distribuidor. El Enphase no tiene ese sistema Revenue Grade para el C250. Ok, vamos. Tengo dos preguntitas. Adelante. Mira, me preguntan, una pregunta de diseño. ¿Realmente qué gano al poner un panel de potencia pico de 300 watts si mi microinversor Enphase genera una potencia pico máxima de 250 watts continuos? Es una pregunta muy recurrente que tenemos, Gabriel. Sí, pues mira, lo que sucede es que ese panel fotovoltaico, módulo fotovoltaico, esa potencia, digamos en el ejemplo de 300 vatios, pues eso es como decir de laboratorio. Si se fijan en la data técnica dice STC, que quiere decir Standard Test Conditions, que es un ambiente controlado, 25 grados centígrados, 1000 vatios por metro cuadrado de iluminación, y eso es lo que daría. Es como decir que en un ambiente de laboratorio se hace la prueba y todos se prueban igual, o sea que yo puedo comparar un módulo con el otro, ¿verdad? En cuestiones de esa prueba. Pero a la hora de yo usar el módulo tiene unas pérdidas de acuerdo a varios factores, que de hecho hay otro webinar que es de eso,
que lo tenemos en la programación para este año, pero con mucho gusto yo podría entrar en una discusión más profunda con los clientes que lo necesiten, eh, que es que hay una pérdida que reduce esos 300 vatios, los reduce significativamente. Eh, Tanto así que un módulo de 300 vatios es probable que llegue muy pocas veces la salida pico del inversor, es probable que llegue muy pocas veces a su máximo de 253 vatios, que fue que mencioné que era el pico del inversor, porque va a tener unas pérdidas por temperatura, el azimuto, el sucio, que si hay sombra, diferenciales de no lineales, eh, este, degradación no lineal de los módulos fotovoltaicos, pérdidas en el sistema DC. Están esta serie de factores. La latitud es importante por la temperatura. En un lugar muy caliente, pues los módulos van a sufrir una baja de voltaje que no les va a permitir alcanzar su máximo de, de potencia. Así que la respuesta a esa pregunta es que uno debe parear módulos más grandes con los inversores. Típicamente se parean entre la tendencia en los últimos 5 años es de parear módulos entre 1.2 a 1.3 veces más grande la parte corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Del inversor, lo que le llaman la razón de DCAC o de corriente continua a corriente alterna. Esa razón se trata de que sea entre 1.2 y 1.3, aunque ya Enphase está trabajando con razones de 1.4 por efecto de que hay unas pérdidas en el sistema y se gana. De hecho, hay un artículo que tiene Enphase sobre eso mismo, que cuál es el tamaño correcto del módulo, donde enseña que cuando, a ver si yo puedo hacer un dibujito aquí rápido. Vamos a poner el bolígrafo aquí. Ok, digamos que este es potencia, aquí en este eje, y esto que está aquí es el tiempo, el tiempo del día. Entonces digamos que un módulo me va a dar una curva, eh, una curva del día, digamos que esto aquí sería como el mediodía, por ahí, que sería el pico, ¿verdad? De irradiación es al mediodía. Pero, ¿qué sucede cuando yo uso un inversor que me satura o me acota la producción del módulo? Pues digamos que este era el módulo de 260 vatios con el inversor C250. Ahora voy a cambiar el color del bolígrafo aquí. Vamos a poner otro color. Vamos a usar un azul oscuro. Digamos que voy a entonces usar un módulo de 300. Pues yo entonces arranco más alto, ¿verdad? Estoy ganando más energía y digamos cuando llego aquí al punto, pues quizá estoy acotado, hay un acotamiento que en inglés le llaman clipping y después bajo, ¿verdad? Estoy aquí bajando porque tengo más energía en el módulo, así que yo puedo dar más en las otras. Lo único que eh, voy a cambiar el color otra vez, a ponerlo aquí en verde. Digamos que esta línea aquí representa el máximo del inversor. Digamos que estos son 253 vatios, aquí, que sería el máximo del C250. Y aquí se acotó. ¿Lo ven que se acotó la línea? Ok. Pues lo que sucede es que aquí había una energía que yo perdí, ¿verdad? Porque ya no la puedo capturar, se perdió. Pero, ¿qué vieron ahí? Bueno, perdí aquí un poquito, perdí un chin aquí, pero gané todo esto que está acá, ¿verdad? Gané toda esta energía que no iba a tener con mi pareo con un módulo menor. O sea que
yo estoy ganando más energía, perdí sí un poquito al mediodía, pero gané el resto del día, todo eso, y entonces la ganancia es mayor por hacer ese pareo. Y ya de hecho, los diseñadores mundialmente ya están reconociendo que con los precios de los módulos bajando, lo que queremos es maximizar siempre el inversor. Yo quiero que ese inversor siempre llegue a saturación porque estoy maximizando la inversión del inversor. Esa inversión de dinero, ¿verdad?, que hice en el equipo, pues yo la estoy maximizando asegurándome que siempre llega a saturación. Así que estamos tratando de aumentar esos niveles y ya es estándar trabajar entre 1.3 y 1.4 de razón de DC a AC. Muy bien, pues continuemos. Ok, déjame borrar esto que escribí aquí en la presentación. Bueno, déjame dejarlo porque creo que no voy a dar mucho tiempo. Vamos a continuar aquí. Cuando tengo un sistema conexión a 480 voltios de corriente alterna trifásico, o sea, digamos que ese sea mi punto de conexión, 480. Bueno, pues usaría el inversor C250. El C250 sale ¿a cuánto dijimos? Puede salir hasta 430 voltios en AC, en trifásico, y pues usa ese sistema. Necesito un cable troncal de 5 alambres, que es el Engage Cable número 277, que es importante que lo verifiquen cuando lo estén ordenando, que el cable troncal del C250 es diferente de los otros inversores. Se define si la montura es vertical o horizontal. O sea, cuando lo especifiquen, toda esta parte tienen que definirla. Entonces, el mismo cable troncal reparte los inversores balanceadamente por fase, que eso lo expliqué. Y usan un Envoy C250. O sea, que ese es su modelo básico. Si van a hacer este tipo de trabajo, una conexión a 480, pues este es el tipo de trabajo que tienen que estar pensando. Ahora, ¿cuán grande es el sistema? Pues eso depende, ¿verdad?, de los vatios que necesitan instalar. Los componentes básicos de diseño del C250, pues que esta es la parte que hablé ahorita de que teníamos este filtro y acoplador de fases todo en uno. Pues lo pusimos por aquí ya, ¿verdad? Aquí lo ven, que está el acoplador de fase y el filtro están ya en un solo producto. Y la idea es que yo tengo mis módulos fotovoltaicos con el inversor C250, todos en su cable troncal, que aguanta hasta 48 unidades en un circuito de 20 amperes. Entonces, eso iría a mi panel eléctrico. Y yo puedo tener hasta 12 en un panel eléctrico de 250 amperes, puedo poner hasta 12 circuitos del C250, que sería un total de 576 inversores. Entonces, eso iría a mi panel eléctrico y ahí le pongo el Envoy C. El Envoy C va conectado a través de un breaker de un polo, mientras que todos estos circuitos, cada circuito va conectado al panel a través de breakers de 3 polos. Y tiene, obviamente este panel es de categoría de 480 voltios. Y la salida de ese panel, o la entrada, cuando digo salida, que es como un generador fotovoltaico, pues entran los circuitos de los inversores y sale hacia el punto de conexión, pues va a ir a su filtro y acoplador de fases, luego va a ir a un transformador y ese transformador va al punto de conexión. Y aquí es que hacen la conexión a su sistema. O sea, este básicamente es el módulo básico de diseño para el C250. Entonces, lo que tienen que hacer es repetir, digamos que su sistema sea de un megavatio, pues es repetir esto tantas veces como sea necesario hasta llegar al mega. Este sistema, para que tengan una idea, vamos a buscar aquí la calculadora rapidito, son 576 inversores. Un momentito en lo que verifico ese número acá.
Si son 48 inversores por 12, son 576. Eso lo multiplicamos por los 240 vatios del inversor. Tenemos que son 138.240 vatios en AC que tenemos de sistema. Y con eso pues diseñamos la condición de salida aquí. Por ejemplo, este transformador, pues ya tendría que ser un transformador trifásico mayor de 100, puede ser de 150 kVA, ¿verdad? Porque los transformadores trifásicos van en múltiplos de 3, sería el próximo número. O sea, sería transformador de 150 kVA para conectar este sistema. O sea, que yo pudiera aumentar, digamos que sea un sistema de 300 kVA, pues le pondría 2 ramas de estas. No necesariamente cada rama hay que conectarla a un transformador, porque yo pudiera hacer la transmisión toda en los 430 voltios y poner un transformador que agrupe todos los circuitos y después al punto de conexión. O sea que esa parte depende, ¿verdad?, del estilo de diseño de cada cual. Vamos. Vamos a la próxima transparencia. Ok, tenemos los voltajes de conexión. Aquí es donde se explica la parte de los voltajes y cómo tiene que ser ese transformador. Pues como el voltaje de salida del C250 no es un voltaje estándar, estamos hablando que es entre 220 y 248 voltios de línea neutral, pues yo necesito para conectarme a los voltajes típicos, ¿verdad?, de conexión, pues ese transformador. Pues esta tabla que está en la guía de diseño, pues ya les dice, por ejemplo, si me voy a conectar a un sistema de 480 voltios estrella 277, se usa un autotransformador y en el lado secundario tiene que ser 422 en estrella y 244 voltios, ¿verdad? Que queda dentro del rango operacional del inversor. Entonces, todo el diseño de ese sistema del C250, de la red eléctrica del C250, del lado de abajo, ¿verdad?, de los inversores del transformador, se haría con este voltaje. O sea que el diseño, este sería el voltaje nominal de diseño. En el lado de primaria del transformador, pues sería este otro voltaje. Y vemos que podemos hacer conexiones a 208, 120 voltios con el C250. Podemos hacer conexiones a mediano voltaje, por ejemplo, a la red de 34.500 voltios o de 38.000 voltios, 115.000 voltios. Podemos tener transformadores que nos lleven de 430 estrellas, 248 voltios de línea neutral a esos voltajes de transmisión o de distribución alto. Entonces aquí están los diferentes voltajes, los diferentes métodos y qué tipo de transformador el que se usa. Esto está en la tabla de diseño, lo verifican según el caso. Ok, un punto importante de diseño para el C250 y cualquier inversor Enphase, de hecho para cualquier inversor de interconexión, para ese caso, es mantener el control del voltaje en los inversores. Y lo que va a ocurrir es que en el punto de conexión, voy aquí a buscar mi marcador, en el punto de conexión, digamos que aquí el voltaje es 100, es 100, para usar un número fácil de escalar. Pues si yo no puedo pasarme de 2%, quiere decir que en el último inversor de la línea, el voltaje aquí no puede pasar de 102 voltios. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Para poner un número nominal fácil de seguir. O sea que el 2% de subida de voltaje, este sería el último de la línea. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues como los inversores son generadores y no producen su propio voltaje, el voltaje lo toman del punto de conexión. O sea que digamos que acá está el punto de conexión, mi sistema de voltaje, y aquí yo tengo, estas son fuentes de corriente. Tengo una fuente de corriente inyectando el sistema. Así que la corriente va a fluir en esta dirección. Por lo tanto, el voltaje
cae, ¿verdad? En esa dirección, que en retrospectivo, si yo estoy conectado a una barra infinita que es fuerte en cuanto a mantener su voltaje, pues este voltaje no va a cambiar. Lo que va a cambiar es arriba en los inversores, o sea que el voltaje va a subir. Por eso es que aquí habla de B, si no se confundan en inglés, ellos le llaman VR de voltage rise, pero es caída de voltaje al revés, ¿verdad? Porque están diciendo que los inversores el voltaje va a subir debido a que la corriente está fluyendo hacia un punto de conexión que se considera una barra infinita. Así que ese voltaje en el punto de conexión va a ser casi inamovible. Así que acá el voltaje va a subir. Así que en diseño yo tengo que verificar que nunca sea mayor de 2%. O sea que esto sería lo máximo. Máximo 2%. En el último inversor de la línea. Así que en diseño yo tengo que ir circuito por circuito verificando que no me exceda de ese 2%. ¿Y cuáles son los puntos que tengo que mirar? Bueno, tengo que mirar el cable troncal. Ese es uno, ¿verdad? El cable troncal, si ya se dieron cuenta, es fijo. El cable troncal está construido de 5 alambres, número 12 de cobre, y no lo puedo cambiar, no puede ser número 10. O sea, no puedo aumentar el calibre. Así que ese cable troncal, pues yo tengo que definir cuál es la calle de voltaje, y hay unas tablas para hacer eso. Hay unas tablas del cable troncal que las da el código, la guía de diseño las da, que por ejemplo le dice a uno, si yo tengo 24 inversores, pues mi caída de voltaje es 1.2. Si tengo 12 inversores, mi caída de voltaje es 0.3. O sea que yo con estas tablas ya calculado, yo puedo determinar rápidamente dentro del cable troncal cuál va a ser mi caída de voltaje. Y esto, obviamente, cambia con qué condiciones. Mira, este dice que es la tabla para el cable de 1 metro, que es estilo portrait. Entonces, eh, este sería también para 1 metro. Digamos que, ¿se acuerdan que les dije que yo voy a conectar hasta 48 inversores en línea? Pues si yo los conecto en línea, o sea, si yo, digamos que aquí, déjame dibujar por acá un momentito, déjame cambiar el color de la pluma. Digamos que este es mi punto de conexión en el módulo. Aquí está mi breaker. Aquí está mi breaker. Y aquí está mi caja de empalme. Y aquí tengo mi cable troncal con todos los microinversores. Digamos que por aquí hay un montón de microinversores, llegar hasta 48. Pues ese último microinversor de la línea va a tener una caída de voltaje de 4.5%. No, perdón, eso es voltio, eso es voltio. Es 1. Déjame borrar ese círculo que me tapó el... Ok, la caída de voltaje ahí es 1.08. Esa caída, 1.08. Para 48 unidades en fila, ¿verdad? Si alimento en fila. Vamos a ponerlo aquí, porque estamos mirando el por ciento. Eso es lo que estamos haciendo, el por ciento. El por ciento. Déjame borrar acá arriba. Borrar este y borrar este. Porque estamos siguiendo por ciento, que es este que está aquí. Por ciento. Ok, vamos a volver acá. Así que si yo tengo un circuito que tengo 48 inversores en una línea y conecté por el extremo el circuito y lo extiendo a 48, mi caída de voltaje es 1 dentro del cable troncal solamente. O sea que eso quiere decir que me va a quedar ¿cuánto? Si mi caída en el cable troncal era 1, si era 1% dentro del cable troncal, quiere decir que me queda 1 desde desde la caja de empalme, que sería cerca del primer inversor, hasta el panel, y de ahí hasta el transformador, y de ahí hasta el punto de conexión. Aquí están los puntos que tengo que calcular. Está el primero,
el, el cable troncal. Después está el circuito que va desde la caja de empalme hasta el panel eléctrico. Después va del panel eléctrico al transformador, que este sería el 3, y después el 4, que sería del transformador, el punto de conexión. Pues cada uno de esos segmentos hay que calcularlos. Y yo lo que trato de hacer es que la caída de voltaje dentro del cable troncal no sea tan alta. ¿Ves? Acá tengo 1%. Eso es alto porque me come la mitad de lo que necesito y no me deja más que 1% para llegar hasta el punto de conexión. Así que, ¿qué uno hace en ese caso? Pues lo que uno hace es que alimenta por el centro. O sea, que si yo divido, digamos que este sería caso 1, este que estoy escribiendo, perdónenme aquí en lo que escribo, este sería el caso 1, vamos a dibujar acá arriba el caso 2, que sería tener mi caja de empalme y tengo dos líneas de inversores, aquí tengo mis inversores conectados, sigo teniendo los 48 inversores, pero ahora tengo 24 por cada línea. O sea, es como dividir, hice el ramal y conecté, esto se llama conectar por el centro, en vez de conectar por el extremo. Así que dividí por la mitad y bajé el porciento que hay de voltaje de 1% a casi 0.3%. Míralo aquí. Así que alimentando por el centro es una técnica muy buena para reducir la caída de voltaje en el cable troncal y se baja a básicamente 1/3 de la caída de voltaje por alimentar por el centro. Eh, ese punto. Indira, ¿ves alguna pregunta del cable de la caída de voltaje? ¿O continúo? Bueno, en lo que Indira verifica eh, las preguntas, voy a continuar hacia la próxima sección, que es ejemplo en el uso del Envoy C. Ok, una pregunta, ¿verdad? Que hacen muchas personas, ok, pero ¿cómo yo? Porque una cosa es los inversores, otra cosa es la comunicación. Entonces, cuando yo tengo un grupo de Envoys, digamos que tengo un edificio que tengo 500 inversores, tengo otro edificio con 100 y otro edificio con 300. Todo esto es un mismo proyecto, mismo proyecto. Pues, ¿cómo yo sé cuántos Envoy necesito? Porque si vamos al número, cada Envoy aguanta o puede soportar hasta 600 eh, inversores. Y aquí yo tengo, si sumo estos dos, yo tengo 900 inversores en este proyecto. Así que ya por matemática necesitaría dos. Pero aquí lo que ocurriría es que como son edificios y están separados por distancia y por posiblemente diferentes ruidos, la recomendación de diseño es que cada grupo tenga su propio Envoy, cada grupo, para poder eh, garantizar una mejor operación del sistema. Así que cada grupo, aquí yo tendría mi tablero, van todos los micros de tablero, el Envoy está conectado a ese tablero, tendría mi filtro, tengo aquí un filtro, y de ahí iría a un punto de conexión. Vamos aquí, vamos a hacer otro tablero, tengo el filtro, el filtro acoplador de fases, ¿verdad? Que hablamos. Este sería el 2, y entonces voy y conecto todas las señales a un tablero mayor. Eh, es que hay varias maneras de hacerlo. Yo pudiera ir todo a un tablero de acopio y de ahí ir a un transformador. Pues perdonan los dibujos aquí, es que está un poquito difícil dibujar con este programa.
pero tengo mi transformador y de ahí iría al punto de conexión de la red. Recogí los edificios, cada uno tiene su propio envoy, tiene su propio filtro y ese sistema va a comunicar muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la red de comunicaciones? Pues los envoys tienen, el envoy C tiene un puerto para usar el cable de datos de Ethernet que habría que llevarle el cable de Ethernet. Vamos a ponerlo color, vamos a ponerlo verde oscuro. O sea que ese envoy yo tendría que tener en algún punto del proyecto, puede ser de varias maneras, o cada edificio tiene su router de comunicaciones de internet, cada edificio, esa sería una opción, y entonces conecto el envoy a ese router individualmente, y ya en Lighten, cuando hablan, los envoys se comunican con Lighten, arriba en Lighten agrega todos los datos. O sea, que no importa que estén conectados en varios puertos de internet, él va a llegar al punto de comunicación de Enlighten a través del internet y va a recoger los datos del proyecto. O si los edificios no estuvieran capacitados con su propio internet, entonces ustedes tendrían que proveer una red de comunicaciones de la misma manera que hicieron la cablería eléctrica para unir todo este proyecto en potencia, pues habría que recoger, vamos a cambiar el color un poquito a esto, vamos a ponerlo anaranjado. La opción 2 sería llevar todo esto a un router que esté en otro lugar y de ahí conecta con el internet. O sea que básicamente el punto es, se recomienda, si los grupos son por edificios, ya de una vez pónganle el filtro y con el filtro ya van a necesitar un envoy por cada sección. Porque eso les va a garantizar una mejor operación del sistema. Ok, la guía de diseño. La guía de diseño, yo la tengo por aquí. La guía de diseño la pueden conseguir en internet también, que es esta. Básicamente quería para que la vieran. Está en inglés, pero si tienen cualquier pregunta me pueden escribir. La guía de diseño, pues ahí les explica cómo hacer un diseño apropiado, le da recomendaciones qué hacer, qué no hacer cuando hagan el diseño con el CO50. Ok, vamos a continuar la presentación. Esta comparación de diseño, lo que quería expresarles aquí rápidamente era que en sistemas comerciales, esto es un diseño que se hizo con el M215 cuando no existía el CO50. Y aquí básicamente hay 697 microinversores M215, todos conectados a la red, y hubo que por las distancias que hubo que recorrer, la caída de voltaje a 208 voltios 120 era grande, y por costos hubo que ponerle transformadores para subir el voltaje a los grupos. Esto se dividió en 4 grupos, y la razón que se dividió en 4 grupos fue porque los transformadores tenían que ser pequeños para el peso de los transformadores era tal que no podíamos exceder cierto tamaño de los transformadores para colocarlos en el techo, porque ¿verdad? Los techos tienen restricciones estructurales. Así que se dividió en 4 grupos, se subió el voltaje a 480 voltios, se hizo la transmisión de la potencia y se llegó hasta el punto de conexión y se bajó el voltaje de 208. Si hubiera habido el CO50 en aquel momento, por ejemplo, que era un inversor de más vatios, pudimos haber usado un módulo mayor. En este caso se usó un módulo de 260 vatios con el M215. Pero aquí hubiéramos podido usar un módulo de 300 vatios de 72 celdas con cada microinversor y hubieran salido menos inversores. Hubiera habido un ahorro
de inversores y de módulos en el sistema, o sea, menos cantidades, obviamente cada módulo de más vatios, y hubiera habido, en vez de 4 grupos, hubiéramos necesitado 2 grupos nada más. O sea que había unos ahorros que hubiéramos tenido de haber tenido disponible el CO50 en aquel momento. Y quería mencionar esto para que sepan que hay unos ahorros que se consiguen a nivel comercial por el tamaño del proyecto que se consiguen con el CO50. Entonces, lo que hablaba de alimentar por el centro, pues si se fijan, aquí son filas de 24 para el M215, pues el máximo es 24, pues se alimentaban por el centro 12 y 12, pero si hubiera sido con el inversor C250, hubiéramos alimentado, por ejemplo, la cantidad de circuitos se hubiera reducido a la mitad, porque en vez de ser cada fila un circuito, era cada 2 filas un circuito. O sea que habían ahorros también en la parte de los breakers y los tableros. Ok, vamos a hacer una prueba corta. El voltaje de corriente alterna de salida del inversor C250 es 400 voltios de línea neutral, 400 voltios de línea a línea, entre 220 de línea neutral, 248 voltios de línea neutral o ninguna de las anteriores. Aquí esto creo que debe haberlo programado en las preguntas, pero no lo hice, pero esto va a estar en la presentación, así que lo van a poder repasar después. Básicamente la contestación correcta es el voltaje de salida es entre 220 y 248 voltios de línea neutral. No es 440 voltios de línea neutral. No es 440 voltios de línea a línea. ¿Por qué? Porque el voltaje de línea a línea es 430 máximo. O sea, si multiplican 248, que es el máximo, por raíz de 3, les va a dar 430 voltios. O sea que no es 440. Vamos a la otra pregunta. El Envoy para usarse con el inversor C250 es el Envoy C, el Envoy S, el Envoy R, todas las anteriores. Pues aquí es el Envoy C, obviamente, C250, Envoy C. El inversor C250 necesita ¿qué componentes para poder conectarse a la red eléctrica? Un transformador, acoplador de fases, filtro de línea, de potencia, todas las anteriores. Pues la respuesta ahí es todas las anteriores. Esto es una manera de repaso, ¿verdad? Puntos importantes. Y aquí tenemos la hoja de contactos importante para Enphase. Por ejemplo, tenemos en México a Indira Sánchez, que está con nosotros en el webinar. Este es su email. En ingeniería tenemos a Heriberto Flores. Este es su email. Servicio al cliente, este es el teléfono gratuito de servicio al cliente. Para escribirle emails a soporte al cliente, servicio al cliente, este es el email de acá abajo. Para Centroamérica y Caribe, que esto incluye a Puerto Rico, tenemos a Chema Delgadillo en ventas, un servidor aquí, ingeniería. Este es mi email. Y servicio al cliente, el teléfono es diferente para Centroamérica y Caribe. El email viene a ser el mismo. Así que ahora pasamos a las preguntas. Indira, si estás por ahí para repasar las preguntas, si queda alguna. Sí, de hecho tenemos varias preguntas, les agradecemos tanto su participación. Nos preguntan, ¿cuál es el costo aproximado de ese modelo de filtro? David, los precios varían de acuerdo también al país. Entonces, si tienes alguna duda, por favor, mándanos un correo. Y si no tienes un mayorista, se te va a asignar, ¿va? No podemos hablar de precios porque hay gente de diferentes países, ¿va? Dice, los 250 AMP serían la suma de cada carga o de la sumatoria o por cada línea, nos preguntan. Gabriel, creo que eso fue de un diseño que hiciste. ¿Podrías repetir la pregunta otra vez? Dicen, los 250 AMP serían la suma de cada carga o de la sumatoria o por cada línea. Ok, los 250 amperes, AMP amperes, Uh-huh. eso sería que cada circuito de inversores tiene una aportación, ¿verdad? Depende de cuántos inversores hay por circuito, ¿verdad? Porque la aportación de cada inversor es 1 ampere, pero está en trifásico. Así que hay que ver esa parte, ¿verdad? ¿Cuántos son?
Si estuviera la línea al máximo, ¿verdad? Que son 48 unidades, pues el circuito, los amperes serían 16 amperes por cada circuito de 20 amperes. O sea, cuando digo circuito de 20 amperes es que tiene un breaker de 20 amperes, el cable es número 12, pero la corriente real máxima es de 16 amperes. Ahora, si tú sumas todos esos circuitos, dijimos que eran 12. Déjame aquí sacar la calculadora rápida, por aquí. Ujú. Dijimos que podía llegar hasta 12 circuitos de 16 amperes. Está hablando que son 192 amperes. Entonces, para efecto de las ampacidades, en sistema fotovoltaico, uno multiplica la ampacidad, perdóname, la corriente por un factor de seguridad de 1.25% y da 240 amperes para un sistema cargado completamente. Por lo tanto, cuando uno va a los modelos comerciales de paneles eléctricos, pues 250 es si no lo consigue 250 amperes, pues sería el próximo tamaño, que creo que es 400 amperes. Ahí tiene que consultar con su distribuidor eléctrico local. De Adelante, acuerdo. digan. Súper. Tenemos otra pregunta. Dice, en caso de altas temperaturas, ¿existe algún factor de corrección para cable troncal o cómo afectaría en el número máximo de microinversores conectados? Sí, ya el sistema de Enphase, como ya tiene este factor de seguridad de 1.25, pues ya el cable troncal, pues ya, y lo estamos limitando a 16 amperes máximo corriente real versus ¿verdad? La capacidad 1.25%, pues no hay unos de-rating, a menos que sea por código eléctrico local que se lo requiera. Pues en ese caso, si el código eléctrico local le requiriera degradar la ampacidad del cable número 12, pues lo que se hace es que se instalan menos inversores por circuito para no sobrepasar esa capacidad del cable debido a temperatura. Así que esa parte de diseño corresponde a ¿verdad? El ingeniero que lo está preparando y las determinaciones de códigos de construcción locales. Adelante. Súper. Nos preguntan, ¿cuántos C250 maneja el Radius Power Line Filter? Bueno, el Powerline Filter es la pareja con el sistema eh, del grupo que diseñé, déjame volver a esa transparencia. El grupo de diseño, no por aquí, a ver si llego ahí más rápido. Ok, aquí como que se enseña más o menos la ilustración. Este es el grupo de diseño básico, ¿verdad? Que, que tiene Enphase. Si tú lo agrupas de esa manera, pues el Powerline Filter ya es de 250 amperes que va con esta agrupación de hasta 48 unidades por circuito, por 12 circuitos que hablamos. Entonces, ese sería digamos, la parte modular de construcción. Tú lo que haces es que repites el modelo de construcción eh, este, y se hace fácil el diseño. O sea que el Radius Line Filter va con este grupo de diseño. Eh, en el, la guía de diseño que enseñé, que la pueden bajar del internet, ahí te da ejemplos de otros filtros similares que tienen más amperaje. Digamos que quisieras hacer esto más grande, bueno, pues necesitas un filtro más grande y un panel eléctrico más grande, obviamente. Ahora, recordando siempre que el Envoy tiene una capacidad de 600 inversores. O sea que no hace mucho sentido ir más grande de esto por el Envoy, porque no voy a llegar más que hasta 600 unidades por Envoy. Adelante. Súper. Nos preguntan, ¿se pueden instalar paneles de 350 watts al microinversor y qué sucedería si la potencia alcanza 260 watts?
Ok, sí, se pueden instalar paneles de 350 vatios. Eso si vamos a la hoja técnica, vamos a ir rapidito aquí a la hoja técnica. En la hoja técnica, pues podemos ver que dice potencia de entrada recomendada STC hasta 350 vatios. De tal manera que sí, le puedo instalar. Y lo que ocurriría sería lo que mencioné, de que tendría una saturación, a ver si puedo aquí dibujar, o sea, que si digamos que este sería el máximo, 253 vatios, ¿verdad? Que esto sale de aquí, el máximo, y este es el tiempo, y estos son los vatios, pues mi curva llegaría hasta un máximo con el panel de 350 haría un periodo de tiempo de saturación y luego bajaría. Entonces, esa saturación, pues el inversor la puede tomar y sí se puede parear. Entonces, ¿cuánto habrá de saturación o de clipping en inglés? Pues eso depende de los factores que mencioné. Azimuto, inclinación, el calor, eh, el sucio, si hay un volcán cerca, que las cenizas están tapando el módulo, cualquier cosa que afecte la irradiación hacia el módulo o el ángulo de incidencia solar, pues va a reducir su capacidad máxima. Así que ese clipping no es algo estándar así, o sea que cada caso tendrá su propio clipping o saturación. Súper. Adelante. Tenemos una pregunta. Entonces, para tener un sistema balanceado, ¿necesito siempre tener múltiplos de 3 en los microinversores a instalar? Sí, para balanceado sí. El sistema se puede desbalancear de manera menor, por ejemplo, si tienes 48, pues pudieras tener 47, ¿verdad? Ahí se desbalanceó por uno. Después que sea algo pequeño, ¿verdad? De desbalanceo, pues el sistema puede manejar, porque acuérdate que todos los inversores están trabajando individualmente, monofásicamente, ellos van a trabajar. Lo que pasa es que a nivel de generación, uno siempre piensa en una generación balanceada. Así que siempre que puedas, balancea los circuitos, que sean múltiplos de 3, siempre que puedas. Pero puede ser que la dimensión del techo, hay una chimenea en el medio, algo que tengas que brincar un espacio. Bueno, se puede hacer todavía, va a quedar un pequeño desbalance, pero el sistema va a funcionar. Adelante. De acuerdo. Mm, bueno, aquí no entiendo muy bien, pero lo voy a leer. Dice, ¿los filtros pasadantas solo se requieren para la serie C o en las demás series se requieren? No sé si lo escribieron mal o... Sí, sí, el filtro pasabanda que estamos Ok, hablando era para permitir el acoplamiento del inversor C entre una fase y la otra. ok, Para que los Envoy, los inversores y el Envoy C pudieran hablar entre sí. Vamos a ver aquí, current slide. Ok, vamos a borrar eso. Eraser drawings, ok. Bueno, pues este es el filtro, ¿verdad? Que nos va a permitir hablar. Pues esto solamente lo requiere el inversor C. Lo que es el acoplador de fases, o ese filtro pasabanda, ¿verdad? Ese acoplador de fases solamente lo requiere el inversor C250. Ahora, los otros inversores requieren, en algunos casos, esta otra parte, que es la filtración para las comunicaciones. Entonces, yo lo que recomiendo es que nos den una llamada, tienen dudas, la parte técnica, si requiere o no ponerle el filtro de, de comunicaciones para evitar el ruido eléctrico entrando al sistema de los inversores y que altere la comunicación del Envoy. Así que el filtro va a depender, ¿verdad?, de qué tipo de instalaciones. Por ejemplo, si hay muchos, si hay sensores, si hay sistemas de protección UPS,
si hay muchas cargas que tienen mucha armónica, pues ese tipo de ruido eléctrico es el que queremos evitar con estos filtros. O sea, que este Radius Powerline Filter cumple dos cosas en una. Es filtro y es acoplador de fase. Y el acoplador de fase solamente lo necesitan los inversores C250. Adelante. Ok. Nos preguntan, ¿la energía perdida por acontecimiento se disipa por calor? La energía perdida, sí, la energía perdida, está hablando, ¿verdad? Si tengo más energía en el mediodía, me imagino que eso será Yo la también. Sí. pregunta. Ujú. Sí, sí, lo que pasa es que la eficiencia del inversor baja y pues hay una pérdida por energía, ocurre una saturación. Y solamente la salida pues ya va a estar definida a un máximo de energía. De Sí, acuerdo. esa energía extra se va a perder por eficiencia, por calor. Ok. Nos preguntan, ¿es necesario instalar el Envoy si el lugar a instalar no requiere que se monitoreen los paneles? Es el caso de los Envoys anteriores. Mira, el Envoy, de hecho tenemos una clase de Envoy, creo que es el 4 de mayo, porque es importante, es otro webinar que vamos a dar, que recomiendo que lo verifiquen, que se inscriban. El Envoy es una parte importante del sistema Enphase en el sentido de que pues ustedes cuando compran Enphase están comprando como un Ferrari y si no tienen el Envoy sería como comprar el Ferrari para correr a 30 kilómetros por hora, o sea, correr lento. Eh, Así que el Envoy les va a brindar toda la parte esta de mantenimiento y de monitoreo y satisfacción del cliente. Si no lo instalaran, él funcionaría sin el Envoy, pero no tendría toda la parte de monitoreo y de verificación que se usa en mantenimiento del sistema. Sí, hay una parte que para los perfiles de red es necesario tener un Envoy inicialmente para una programación que se hace de los microinversores. Correcto. Es importantísimo Ahora, tenerlo sí, para arrancar el sistema, para configurar el sistema. Entonces, la recomendación es que lo usen siempre. O sea, eso es sí. bien, bien importante. Yo recomendaría siempre, cuando hagan sus propuestas de diseño y de instalación o de ventas, eh, pongan en su propuesta el Envoy, porque va a ser una adición, le van a sacar completamente partido a lo que es el sistema Enphase. Adelante, Indira. Súper. Muchas gracias, Gabriel. Dicen, características y función del autotransformador. No, no nos dijo más. No sé si está pidiendo como información general del autotransformador. Sí, Enphase tiene unos transformadores identificados, pero localmente deben de buscar los autotransformadores que más les resultan. Si tienen preguntas particulares del autotransformador, me escriben y yo les puedo recomendar algunas marcas de transformador que hemos usado antes. Pero básicamente Enphase recomienda el autotransformador porque ese transformador tiene menos, tiene o sea, tiene solamente una bobina en vez de dos, y eso hace un ahorro en costo a la parte de la construcción. Pero pudiera también usar un transformador estándar Delta Estrella. Así que hay varias opciones que se pueden tomar. Por ejemplo, y esto cae también para los sistemas que no son el C250, sino con los otros inversores. Digamos Correcto. que en vez de usar el autotransformador, usaran el transformador Delta Estrella. Pues el transformador Delta Estrella ya es un filtro. Así que con ese transformador Delta Estrella no tendrían que comprar el filtro. Ahora, si tienen el C250, necesitan todavía el acoplador de fase. Entonces, los acopladores de fases los venden también por separado. O sea, uno puede ir a comprar solamente el acoplador de fases o solamente el filtro. En este caso que estoy enseñando en la pantalla, están los dos en uno. O sea, dos sistemas en un solo equipo. Así que cada caso
pues hay que tomar las decisiones de diseño correspondientes. Les pido que me consulten a la hora de estar tomando esas decisiones para darles ayuda. Súper. Adelante, Kira. Otra pregunta de autotransformador, Gabriel. ¿El autotransformador qué especificaciones tiene? ¿Y este equipo no va a encarecer el proyecto? Bueno, el autotransformador tiene un costo adicional, ¿verdad? Que es aparte de los inversores, es parte del sistema eléctrico. A la misma vez que uno compra paneles y breakers y cablería y tubería, pues está el transformador. Pues en el caso de subir el voltaje, hay unos ahorros que se logran transmitiendo energía a un voltaje mayor, que es lo que hace el CO50. Así que yo pudiera ahorrarme dinero usando cables pequeños al operar al voltaje mayor del CO50, pero luego usar el transformador. Pudieran hacer un estudio de costo a ver qué les sale mejor. Pero sí, el CO50 siempre va a llevar un transformador. Eso es algo que el sistema deben de contemplar ese costo cuando hagan sus estimados y sus ventas. Adelante. Nos preguntan, ¿cuál es el sistema más grande en megas que se ha instalado con C250? Con el CO50, el sistema más grande está en Bugaba, Panamá, cerca de Ciudad David, que es de 2.5 megavatios. Ese sistema tiene sobre 8.000 inversores CO50 y Correcto. está dividido en 15 grupos. O sea que tiene 15 Envoy CO50. O sea que si vamos otra vez al ejemplo de diseño, mira aquí, este es el ejemplo de diseño. Déjame quitar ese dibujo. Ok, tiene este grupo, imagínense, este grupo, multiplícalo por 15. Son 15 grupos de estos, me hacen el sistema. Este, ese es el más grande que hay construido ahora mismo con C250. 2.5 megas en Panamá. Exacto. Si quieren saber más de ese sistema, los invito a que se metan a nuestra página de YouTube en Face Latinoamérica y también síganos en Facebook, en Face Latinoamérica también. Ahí hay videos, el caso de éxito y platican un poquito más del proyecto. Está muy padre, se los recomiendo. Y nos preguntan, Gabriel, si fueran bajas temperaturas, ¿tendría algún problema el cable microinversor? Bueno, vamos otra vez a las especificaciones. El inversor, voy a buscar aquí las especificaciones. El inversor nos dice que operamos desde menos 40 grados centígrados hasta 65 grados centígrados. O sea, si estamos fuera de esa temperatura, pues hay problemas. Si estamos dentro, estamos bien. Súper. Tenemos, empieza un antiagotamiento, me va a brincar. Para el M250, amplificación trifásica, se requiere el acoplador de fases. Si el acoplador de fases, ¿me dijiste C250? Uso M250, entonces no sé Ah, si no, fue... no, en el M250 no hace falta el acoplador de fases. El M250 tiene una configuración diferente. Déjame volver acá a ver por qué. Carlos Vázquez, no sé si me podrías redactar otra vez tu pregunta porque no me queda tan clara sobre lo que preguntas del 125%. Porfa, mándamela de nuevo. Sí, lo que sucede, lo voy a dibujar aquí, es que, a ver Ah, si le ok. puedo cambiar el color a la pluma. Un momentito, estoy aquí. Ok, o sea que el inversor C está conectado de línea a neutral. Aquí tengo la línea 1, la línea 2, la línea 3. Y aquí tengo los inversores, están conectados de línea neutral.
Estos son los C050. Los M, van conectados. Tengo uno, dos, tres, que son las tres fases, y este es el neutral. Pues el M250 y el M215 van conectados de línea a línea. O sea, la conexión es diferente. Y obviamente cada inversor tiene un tiro al neutral para referencia. Así que en este caso necesitamos el acoplador de fases. En este caso necesitamos el acoplador de fases porque el Envoy, digamos que este es el Envoy acá, está conectado, digamos, entre la fase 1 y neutral. Pero para ver los micros de la fase 2 y la fase 3, con el acoplador de fases que puede llegar. Ahora, el Envoy acá está conectado, digamos que está en la fase 1 también, este es el Envoy, está entre la fase 1 y neutral, y él a través, por ejemplo, aquí a través de los micros, internamente hay unos puentes que crean esa unión. O sea que este micro que está aquí, que sería el que está opuesto a la línea, porque por aquí yo llego por el vivo y el neutral, o sea, por la fase 1 y neutral, completo la comunicación para el Envoy, pero el que está opuesto en el triángulo, pues ¿por dónde llego? Bueno, porque lo que pasa es que los microinversores internamente tienen esos filtros pasabanda que permiten que la señal de comunicaciones venga así por este lado. Es como que pasa por dentro. Pero esa unión no está en el modelo C250, que está conectado en estrella. Adelante, Indira, próxima pregunta. De acuerdo. No me queda tan clara, pero me dicen, ¿se puede tener un Envoy de monitoreo? Es decir, instalarlo, por ejemplo, cada 2 meses y bajar los datos. Juan, si te refieres como a tener uno para diferentes sistemas, pues la recomendación es no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede saturar luego los Envoys. No sé si a eso te refieres, ¿no? Si es así, mi recomendación es que tengas un Envoy por sistema. Sí. En caso de que estés haciendo eso, pues ten mucho cuidado de que no se vayan a mezclar los sistemas. Con eso lo puedes hacer con soporte técnico, mandándoles un correo o, o marcándoles a la línea gratuita para Latinoamérica y pedir la baja del sistema pasado o pasado. Sí, Este, lo sé. Quisiera añadir que para efecto de Enphase y el sistema de monitoreo, digamos que tú conectas un Envoy a Enlighten, que es el sistema de monitoreo en la nube, pues ya ese número del Envoy queda registrado en el Enlighten. No lo puedo usar en otro sistema. Si tú estás usando el Envoy y estás mirando los sistemas y vas de ratito en ratito moviéndolo, lo que sucede es que internamente los microinversores, la única memoria que tienen es el punto de salida, o sea, digamos que comienzan en cero. Cada inversor empezó en cero. Y cuando uno los conecta, tú pudieras ver, ok, voy por 40.000 vatios. Entonces sabes que empezó en cero y 40.000 vatios. No sabes cuándo lo hizo, no sabes las fechas. Lo único que puede saber las fechas es el Envoy. El inversor no mantiene esos datos. El Envoy mantiene datos. Digamos que el Envoy perdiera las comunicaciones al Internet, pero está trabajando. Tú pudieras tener un caso, yo he visto casos sobre un año que no tuvieron comunicación al Internet y se pudieron recuperar los datos del sistema. Pero correcto. es utilizando Enlighten. O sea, que tienes que conectar el Envoy al sistema en Enlighten. Adelante, Indira. Súper. Nos preguntan, ¿es forzoso utilizar el Envoy? Lo que comentamos hace un momento, Patricia, realmente el Envoy no es forzoso, pero sin un Envoy no puedes arrancar los equipos. Los equipos vienen configurados para cierto rango de voltaje y no necesariamente en el lugar donde lo estás poniendo tiene ese rango, hay que ampliarlo la mayoría de las veces. Entonces,
Si tú lo haces sin un Envoy y no configuras eso, muy probablemente el microinversor no va a poder arrancar. Entonces, como decía también Gabriel, o sea, es como tener un Ferrari y ir a 30 kilómetros por hora, ¿no? Te saquen el mejor provecho de nuestro microinversor con su Envoy. La recomendación es háganlo, ¿va? Por favor, no dejen de hacerlo. Nos preguntan, en la tabla dice que el Envoy C no aplica para redes de 120-240. ¿Qué Envoy usaría en este tipo de redes? Pues está el Envoy S, que de hecho es el Envoy nuevo. El Envoy R se usaba anteriormente, pero ahora mismo, ¿verdad, Indira? En México también ya tienen disponible el Envoy S. Todavía no lo tenemos disponible. Si necesitan para un ¿Todavía pedido no? especial hay que Ok. pedirlo. Pero mi recomendación es, bueno, hay que seguirnos acoplando al Envoy ovalado, que la mayoría ya lo conoce. Si ya tienen algo muy específico y ocupan el S, hay que revisarlo caso por caso. Te les comparto mi correo por el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirme. Vamos aquí al Envoy. Miren, y usen eh, la red, Enphase en la red, tiene mucha información. Por ejemplo, aquí ven la familia del Envoy y podemos ver los diferentes Envoy que hay. Mira, está el Envoy S, que les hablé, el Envoy C y el Envoy R no lo dice aquí, pero es el primero, en esta tabla el primero es el Envoy R, el Envoy de Enphase. Que es el original, ¿verdad? Que se ha usado mucho, le llaman el Gateway o el Envoy. El C es el que estuvimos discutiendo y los S son los Envoy más modernos que tienen ya el Wi-Fi integrado. Si se fijan, la garantía de los Envoy ha mejorado, las nuevas versiones tienen garantías de 5 años versus los ovalados tienen 2 años de garantía. Pero esta información está en la red. Si entran a enface.com, van a la parte de español, pueden ver esta información bajo productos. Van a productos y aquí tenemos microinversores, Envoy, Enlighten, accesorios y así por el estilo. Y entonces pueden llamar al equipo de ventas o a nosotros en ayuda técnica en ingeniería. Correcto. Adelante, Indira. Super, nos preguntan, ¿qué software para diseñar, para diseño fotovoltaico recomiendan? El software de diseño fotovoltaico, si te refieres a cálculos de producción solar, hay varios softwares disponibles. Uno de los más sencillos que hay se llama PV Watts. Déjame entrar aquí rapidito. PV Watts. Hay otra clase que nosotros tenemos programada de esto mismo, de cómo calcular sistemas fotovoltaicos, cómo calcular el tamaño. Esta página es de NREL, que es el National Renewable Energy Laboratory. Eso está en Estados Unidos. Y esto es gratis. O sea, ustedes entran aquí el proyecto donde es, entran las variables del módulo fotovoltaico. Vamos a poner aquí México. eh, entonces ahí está buscando la estación cercana. Esto es Ciudad de México. Le doy, vamos a decir que es Ciudad de México para facilidad del caso. Aquí le ponen el tamaño de ese que quieren, le programan las pérdidas, que si usan los inversores de nosotros, pues esto es 96.5. Nosotros, como cuando digo nosotros, Enphase tiene menos pérdidas, pues aquí un poquito menos de pérdidas con Enphase. Le dan programar y él le va a decir cuánto al año produce de energía. Un sistema de 4 kilos, ¿cuánto produce de energía? Cuando digo 4 kilos, ellos siempre hablan de la parte de corriente continua del módulo fotovoltaico DC, o sea que los tamaños se consideran por su tamaño, o sea, el sistema fotovoltaico se considera por su capacidad en DC. Esto sería 4 kilovatios. ¿Cuántos inversores serían? Pues eso es bien fácil. Por ejemplo, si tengo 4 kilovatios, digamos que uso la calculadora por aquí, digamos que mi módulo fotovoltaico tengo 4.000 vatios.
Y el módulo fotovoltaico que conseguí fue de 330 vatios. Ese es el módulo que conseguí. Pues, ¿cuántos módulos son? Pues son 12.12. Ahí yo puedo tener la opción de ponerle 13. Ahí tendría que ajustar, ¿verdad? Este número acá arriba. O le puedo poner 12 y habría un ajuste, porque recuerden que los inversores Enphase es uno por módulo. O sea que estaríamos hablando que si uso módulos de 330 serían o 12 o 13 módulos con su inversor. Ese sería el tamaño. O sea, hacen ajustes aquí y van a la gráfica de acá. Para sistemas que son más, necesitan más información financiera, hay otro modelo, que es el modelo que se llama System Advisor Model, que también es de Enrel, que es un sistema, déjame ponerlo acá para que lo vean. Esto también es gratis, lo pueden bajar de internet. Yo diría, empiecen con todo lo que es gratis, ¿verdad? Después pueden ir a sistemas como PVCs o Helioscope. Hay otros sistemas de calcular la producción solar, pero ya este sistema System Advisor Model es gratis y pueden hacer las programaciones. Por ejemplo, si empieza un proyecto nuevo, les dicen si es comercial, residencial, lo que es de un banco, si es PPA, vamos a ver que sea comercial. Entonces aquí vienen y le ponen la ubicación, el módulo, el inversor, el diseño, las sombras, las pérdidas, la vida, le pueden poner baterías, eh, tiene la parte de costos, tiene la parte financiera, incentivos del gobierno, tarifas eléctricas de la red. Bueno, le da toda esta gama de información que pueden, cuando lo programan, pueden darle mucha más información. Por ejemplo, lo de la saturación que hablamos, o el clipping en inglés, este software se las dice, le dice cuánto por ciento se pierde por la saturación. Y ustedes toman decisiones si lo hacen o no lo hacen. O sea que les recomiendo empezar por PV Watts, después ir a SAM para simulaciones más elaboradas, y si se sienten que necesitan un poquito más modelos más profesionales, más fuertes comercialmente, pues ya pueden ir a un PVC o Helioscope. Adelante, Indira. Súper. También tenemos, dicen, ¿qué significa la fase dividida en el Envoy Meter? La fase dividida. Sí, no sé Bueno, si lo tienen en sí, algo. la fase dividida, lo que sucede es que en Estados Unidos, la red, o sea que Enphase es una compañía que está en California, y hay mucha terminología de la red de Estados Unidos. Fase dividida es lo que se conoce en América Latina como red monofásica trifilar. No sé si han escuchado ese término, pero lo que sucede es que de un sistema monofásico, digamos que vienen los 13.000 voltios por la línea de potencia, tengo un solo transformador, y ese transformador me da 240 voltios a 120 voltios. Le dan fase dividida o split phase en inglés, o monofásico trifilar, porque salen el 2, L1 neutral y L2. No es monofásico o bifásico, perdón, no es trifásico, es 240 voltios y 120 voltios a neutral. Eso es lo que es fase dividida. Adelante. Súper. Ok. Ok, eso lo puedo contestar yo. Básicamente, bueno, que ya tenemos una nueva. ¿Podrías describirnos el proceso de instalación y arranque de un sistema con microinversores C250? Saúl, creo que eso tendremos que verlo en la grabación porque ya se nos acabó el tiempo. Les vamos a mandar a todos la grabación. ¿Va? Agradecemos mucho sus preguntas. Por favor, Gabriel, ¿podrías poner el slide donde están los mails de todos? Sí. Si necesitan la presentación o si ocupan algo más específico, por favor, escríbanos un correo y con mucho gusto
los podemos ayudar. Es un poquito fuera de tiempo. Muchas gracias a todos. No sé si tú quieres agregar algo más, Gabriel. No, muchísimas gracias, estamos a la orden. Enphase es uno de los sistemas mejores que hay de sistemas fotovoltaicos. Es un sistema completo, es muy fácil de usar, es seguro y les deja ofrecerle a sus clientes satisfacción a lo largo de la vida del producto. Así que cualquier pregunta nos dejan saber a Indira, a mí o al equipo de Enphase. Muchas gracias por haber atendido.